a 8 personas y me han mostrado que sí, yo salí en redes sociales. El tombo, ¿sabes qué me dijo? Tiene que ir a matar, sí, pilla. Entonces nunca me he sentido como querido, como amado, siempre menospreciado, y sí, pilla. Y sí, pilla, Alexander, exacto, yo le comento lo que usted, escúcheme pues, le estoy comentando la verdad, no vino pues a eso. Hay veces que me golpeo aquí en la pared, sí, pilla, con ganas de matarme, y los mato porque me nací así, pilla. ¿Y usted lo volvería a hacer? Hay veces que sí me dan ganas de matar. Y pilla, prácticamente le he comentado lo que soy yo, lo que hace sus no, muy cosas. bien. El tombo hace sus cosas, yo también hago mis cosas. Por aquí Mira, mantengo durmiendo. Ahí mantiene el espacio, mantiene todo el mundo. eso. ¿Sentiste miedo al final? Estoy temblando. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Conducta Delictiva. Hoy los saludamos desde la cárcel El Pedregal, a las afueras de Medellín, en Colombia. Vinimos a este penal para traerles una historia, no más que una historia, un personaje. Queremos que hoy conozcan un personaje que quizás muchos han escuchado en la prensa, pero no le hemos dado un rostro. Los colombianos no sabemos quién es y es considerado un asesino serial. Así es, estamos hablando de Giovanni Alexander Acuña Hernández, que está recluido aquí en esta prisión desde el 2021, condenado a más de 30 años de prisión por quitarle la vida a personas que estaban en su misma condición. Nos referimos a habitantes de calle. Giovanni era un habitante de calle y eh, atacaba con una piedra, con piedras, a los otros habitantes de calle mientras dormían. Nos va a contar qué fue lo que pasó, por qué lo hizo, y este video lo queremos hacer, este capítulo lo queremos hacer más a modo de traer otro perfil para que sea estudiado por la ciencia y también presentarles otro perfil para que nosotros como sociedad empecemos también a tener lecciones, para que aprendamos de estos casos y podamos también mejorar en ciertas circunstancias. Así es, y bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer a un asesino serial colombiano con el alias o el apodo de El Loco de la Piedra. Giovanni, ¿cómo está? Gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Usted sabía o que lo conocen así, con ese apodo? He escuchado muchos comentarios por ahí, sí o qué, y me han mostrado que sí, yo salí en redes sociales, sí, digo, pero ¿por qué sí o qué? Entonces, normal, pues yo hice un asesinato y le cuento la verdad a la gente y nada, normal, sí o qué, no pasa nada. Nos estaba contando que cometió un asesinato, pero lo acusan de haber cometido varios. ¿Cuántos en realidad cometió? Los ocho, de a 8 personas, sí, pilla, estaba perdiendo la cabeza, sí, pilla, me estaba volviendo loco. Entonces vi a uno más degenerado, sí, pilla, entonces yo me estaba volviendo así de la misma manera, así, pilla, ya comía de la basura, así como lógica suena, ¿sí o no? Yo, ¿cómo es decir sí o no? Entonces comentario de tanto decir así, yo estaba perdiendo la cabeza y y ya, así, pilla, ¿qué voy a decir? Y usted ahorita nos decía que se empezó a volver loco. ¿Por qué? Nada, así, cuando estaba en la calle, cuando me tiré a la calle, porque estaba consumiendo mucha bazooka, sí, pilla. Y yo quería como comer comida buena otra vez de nuevo, ¿sí pilla? Y estaba, ¿sabes qué? Y estaba reciclando y ya no me daba. Y yo le decía al señor, porque ya las cosas no me daban, ¿sí pilla? Entonces le decía al tombo, ayúdeme para que yo me pueda comer, ¿sí pilla? Regálame una moneda. Me da pena, ¿sí pilla? Lléveme a un lugar donde me puedan ayudar. Con ganas de dejar el vicio, ¿sí pilla? Y ya después, el tombo, ¿sabes qué me dijo? Tiene que ir a sí pilla, para que lo pueda ayudar, porque usted ya está generado, ¿sí pilla? Y yo, ¿cómo? Ya está generado. Y yo no puedo hacer nada, entonces empecé a matar y para que el tomo me ayudara, ya aquí estoy. O sea, un policía le dijo a usted Epa, epa, que tenía que matar para que lo trajeran aquí a la cárcel y lo una cárcel ayudara. para que me tuvieran que tratar bien, sí pilla, porque yo ya estaba degenerado, sí pilla. Y ya en la calle ya no necesitaba de nadie, entonces la gente ya no me podía ayudar, sí pilla. ¿Y qué ayuda estaba buscando, Giovanni? Yo, no, sino que es que sino que es que cuando nací, ¿sabes qué? Yo nací todo bien, normal, sí pilla. Y ya, pues.
Y entonces a mí me empezaron a guiar que es que tiene que estudiar, tiene que aprender, pero yo no sé quién y ya, y aquí estoy pues contándole, no sé ni qué, ni lo que le estoy contando, sí, pilla, no sé ni lo. Hay veces que se me va hasta el pensamiento o la mente se me va del concuerdo y yo ni sé lo que digo, sí, pilla, hay veces que como que me rayo, no sé, pero le comento la verdad, yo hay veces que me temo que este man sí pilla. No, pues no sé cómo contarle ese momentico porque siempre he estado solo, sí pilla. Entonces nunca me he sentido como querido, como amado, como gustoso al momento. Siempre menospreciado y como siempre al momentico rechazado, sí pilla. Entonces, pero entonces tampoco le he parado bolas y siempre me he sentido bien así, sí pilla. Entonces no tengo que contar ahí nada, sí pilla. Siempre me he sentido bien. Y, y en esa, cuando te has sentido ignorado, rechazado por la gente, Me siento bien, no hay nada que pero comentar. sentiste que de pronto quitándole la vida a los otros habitantes de calle te iban a poner atención. No, nada, sabes que ya del olvido, yo también buscaba lo mismo que me hicieron el daño, ¿sí pilla? Yo ya buscaba que me mataran también, yo ya buscaba que me. Hay veces que me golpeo aquí en la pared, ¿sí pilla? Con ganas de matar, ¿sí pilla? Pero ya dejé de hacer eso porque ya entendí una cosa, que ya no soy nada, ¿sí pilla? Entonces ya está ahí. Y Giovanni, ¿cómo mataba usted a sus víctimas? Con una roca toda gigante, pero yo no sé, todo charro yo ya todo loco, todo en la calle, todo tirado, ya todo degenerado, con ganas de vivir de nuevo. Lancé esa piedra con ganas de fumar bazuca, uy, quería fumar mucha bazuca, sí, pilla. Y me llené de, ¿cómo es que le dice? Como de ira, de frustración, de haber no conseguido la tableta de bazuca, sí, pilla. Y fui y maté, sí, pilla. Para ver si me conseguía una bazuca ahí gratis, sí, pilla. A ver si le regalaban un pipazo a uno. Y en ese estaba, y después de tanto, un tombo me atrapó, sí, un man que me estaba ahí en la tarde de la noche, iba caminando ahí por lo vaina, y sin llamarse hasta el lugar, por lo vaina, ¿sabes qué? Y me atrapó un man me abrazó por detrás. Y yo, ¿qué estás haciendo, loco, gonorrea? ¿Estás matando, no? Y llamó a la policía, me dice, ¿sabes qué? Y me encanó, huevón, y me encanó, y aquí estoy, yo no puedo decir nada más hasta ahí. Giovanni, la primera vez que usted acabó con la vida de un habitante de calle, ¿lo hizo por una papeleta de bazuco? No, sabes que un día, ¿sabes qué? Un día iba un man caminando de la nada, así se pilla, un vecino con el que dormía al lado mío, sí pilla, y iba para un lado, yo sabía que fumaba cigarrillos, sí pilla, él hacía un gesto así, sí pilla, y fumaba, y se botaba humo por la boca, y yo decía, "Ay, chimba, se sentirá eso", y le pedí un poquitico, y un día como cualquiera, ¿sabes qué? Iba bajando por el centro, dijo que iba bajando por el centro, yo lo perseguí, hey, ¿a dónde va? Se llamaba Batu, sí, o que le decía, hey, Batu, ¿para dónde va? Y yo, ese man dijo, voy a bazuquearme. Y yo, hey, quiero un poquitico de eso, sí, pilla. Y cuando ese man, sabes que no se le hace daño a ese huevón. Y entonces, sabes que se sirvió un taqueado y me lo rodó. Y sentí todos los labios todos hinchados, ¿sabes qué? Todo bazuqueado. Y ya después de ahí, todos los días me gustó la bazuca. Ya después de ahí, no sentí penas del estudio, sentí penas de mí mismo. Sentí, no me dio importancia a la vida. No tuve razón alguna y seguí fumando. Oiga, ¿sabes qué? Y sabes que, y ahora que le vengo a contar. No me ha importado nada tampoco, o sea, normal, no ha pasado nada conmigo. Sí, o que es lo que he vivido, yo le he contado, pues no le he ocultado nada, señor. Es lo que se llama entrevista, ¿no? Claro. Pues no, no le he ocultado nada, ¿sí o no? ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué lo mataba? Porque quería consumir bastante bazooka. Quería sentirme excitado, sí, pilla. O sea, me quería sentir rico consumiendo eso y me sentía así, porque eso le hacía bastante preguntas a uno. Y de momentico, y cuando se le acababa, pues se acababan las preguntas. Y después de momentico uno iba ahí que recogía más basura y se sentía más al gusto. Y así, entonces logré citarme y sabes que del final, entonces dejé de pensar tantas cosas que habían por ahí y solo era basura, el dinero, basura el dinero y la bazooka y yo consumiendo, sí, pilla, y consumía toda la basura que quisiera y todo, no pasa nada. Cuando usted iba a atacar a uno de los habitantes de la calle también, ¿usted antes qué hacía? O sea, ¿usted esperaba que ellos se durmieran? ¿Y qué les Ah, hacía no, en la para noche sí, yo matarlos? estaba todo con ganas de fumarme demasiada azúcar, como le comenté, y tarde de la noche me levanté. Ese químico, como lo seduce a uno, lo indaga a uno y le pregunta tantas cosas, así como lo que usted está preguntándole a uno en estos momentos. Cuando uno lo consume, le pregunta lo mismo a uno dentro de uno y uno se lo responde, sí pilla. Entonces, eso es lo que fascina, sí pilla. Entonces,
Entonces yo fumaba bastante, bastante. Y un día no tenía nada que me preguntara yo mismo. Y entonces salí caminando yo mismo y recogí un poquitico de basura, de chatarra y de pasta y lo vendí. Me dieron como 2.000 pesitos en la chatarrería. Si pillan la báscula, lo pesé. Y ahí fue cuando maté el último, el octavo. ¡Bam! No es que lo maté del todo. Una roca muy gigante, ¡bam! Sí, ok, lo maté. Y ahí fue cuando me atrapó. Un sapo pilla me atrapó. Y me dijo, aquí está la morra matando. Y me decía, aquí estoy encarnado por la sapo pilla. No, no puedo decir nada más ahí. ¿Y es verdad que usted se orinaba encima de ellos? No, yo no hago la cochinada, yo soy decente, sí pilla. Yo lo que sale de mi ostóculo cuerpo, sí pilla, lo boto a un ladito, ni llamarse sanitario por curiosidad, tan sí pilla. O sea, eso es Y, y, mentira de y los yo no me medios. como no me como la cochinada, sino que un tiempo atrás sí lo hice porque no tenía nada para conocer, pero ahora que conozco, ya conozco pues de lo que viene y de lo que va y ya me mantengo bien, pues. Primero no Giovanni, sabía nada, primero ahora sí, pues no tengo nada que decir ahí. ¿usted conocía a las personas que mató? No, no, lo desconocía totalmente, yo no sabía quién era totalmente, yo no, o sea, yo no tenía razón alguna, así pilla, y yo como que, hey, eso me está pasando a mí como con ganas de contarle a alguien que me escuchara. Yo me sentía no ahogado, sino me sentía bien haciéndolo, y cuando terminé, me sentía bien normal, no había nada más que decir, yo a nadie le tenía que ocultar nada, y los porque me nací así pilla, porque lo sentía de verdad de que había que hacerlo para sentirme, no sé si no, porque me nació hacerle un momento a otro. ¿Y nunca se ha puesto a pensar en los familiares de las víctimas, de esas personas que a usted les quitó la vida, la Nada, familia ya de que usted me está recordando, pues ya me estoy acordando, porque yo tampoco nunca tuve familia, entonces yo creo que por eso lo hice, con ganas de defenderme. Pues no tengo más que contar ahí. Vamos a ir por partes, ¿listo? Para que nos cuentes bien la historia. ¿Listo? Giovanni, ¿dónde nació? En mi tubo, pues yo nací en mi tubo, pues. Y creció con su mamá, su papá, ¿cómo era su familia? No, nunca tuve un alcance de eso, sí, pilla, nunca tuve un derecho de decir de esas palabras, nunca ¿Cuáles tuve palabras? las que usted acaba de mencionar. Papá y mamá, ¿no? Nunca tuve el mencionado de eso, nunca fui capaz porque no eran de mi contexto al decirle porque no sabían quiénes eran de verdad, sí, pilla, entonces yo qué iba a decir ahí. ¿Usted con quién vivía? No sabía con quién vivía, pero me daban la ayuda, sí, pilla. Me decía, tiene que salir adelante, sí, pilla. Pero me decían que no me podía dejar solo. Había una señora que me regañaba todos los días, ¿sí o no? ¿Y por qué lo regañaba? Yo no sé, de pronto. Hay veces que hacían cosas buenas y malas, sí pilla. Y como no teníamos nada que comer, yo era el mayor, sí pilla. O yo no sé de dónde era yo, pero me trataba mal, sí pilla. Entonces no tenía nada más que decir que yo asumía los errores. Pues porque en la casa también me trataban mal, ¿sí o no? ¿Cuántos hermanos tenía? Éramos como 7, 8, como 10 en una sola casa, como 10. ¿Y su papá? ¿Cómo? ¿Su papá? No, no sé, porque cuando yo nací estaba solo la señora y unas personas más, sí pilla. La señora, que es su mamá. Bueno, ella era la que me trataba la buena de vez en cuando y hay veces me regañaba y pues no me trataba como de hijo, no, 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 nada de eso. Usted no la considera su mamá. Yo no sabía ni si era mi mamá o no, sí pilla, pero ella me hacía el bien, sí pilla, me hacía el bien y me puse a estudiar, sí pilla, y después no sé qué pasó ya. Usted vivía, eh, puede que con unos padres adoptivos. No sé, no tengo ni idea, sí pilla, pero yo he mantenido así por ayuda, sí pilla, porque esa señora me buscó una ayuda por el bienestar familiar, ¿sabes qué? Y me entregó a la gente, sí pilla, y ya el bienestar familiar me trajo para aquí, para Medellín, sí, y entonces, y aquí estoy. Te traen por el bienestar familiar. O sea, posiblemente tu mamá te dejó en el bienestar familiar y por eso llegaste a Medellín, ¿sí? Eso, así como lo conté, así es, así es. ¿Pero Pues, esa señora la veía todos los días o muy de vez en cuando? no, todos los días estaba lo digo pues que le conté en una sola casa, vivíamos como 8 o 9 personas, pero yo no sé si ellos se conocían o no sé. Yo con ellos me trataba muy mal y yo con ellos tampoco me la llevaba bien, sí, pilla. Y ellos te maltrataban. ¿Qué te hacían? No teníamos que comer, sí, pilla, no teníamos que comer y sufríamos por la comida, sí, pilla.
y vestíamos así de ese modo, como queríamos como vestir más adelante, no sé cómo, pero nos tratamos todo feo, sí, pilla, y entonces yo me mantenía muy aislado, sí, pilla, de ellos, y entonces me acostumbré a eso, y no mantengo con nadie más, nadie, no le hablo a nadie, mantengo solito más bien, sí, pilla. Cuando llega a Medellín, ¿en qué momento empieza a vivir en la calle? O sea, posiblemente se escapó del hogar del bienestar familiar. Sí, sí, me volé de la fundación, ¿sabes qué? Me volé de la fundación. Y me empecé a consumir, bazooka, sí, pilla, y me volví, ya me bañé, sí, pilla. Y cuando me bañé ya no me importaba nada. Y ya cuando maté a los gamines, ya entonces estoy pues por acá en la cárcel y ya no hay nada que decir. Giovanni, ¿y cómo se voló de la fundación? ¿Cómo? ¿Cómo hizo para volarse de la fundación? Ah, yo no sé, un man se iba a volar y yo también le cogí la corriente y se iba a volar. Sí, yo también me le volé y nos fuimos, sí, pilla. Ese man como le estaba robando a un amigo, sí, pilla, le estaba robando al educador y se llevó unas cosas y sabes que yo también me le fui y nos volamos y ya no, y después ya me viví la calle. Cuando viví la calle ya ese man yo no sé qué le pasó y ya me olvidé y aquí estoy pues en la cárcel ¿Desde qué edad? desde pequeño. ¿Pequeño qué? ¿13 años, 14? Y pues me generé, me volví a la calle, sí, pilla, me volví un gamín y maté, maté muchos gamines por ahí, sí, pilla, los maté. Y aquí estoy encanado, sí, pilla. ¿A qué edad llegó a vivir en la calle? Toda la vida he vivido en la calle porque entendí eso, que toda la vida he vivido en la calle porque nadie me ha querido, sí, pilla. Entonces, pero todo bien, no pasa nada, sí, o que charro uno con ganas, sí, pilla. Entonces, he estado por aquí en la cárcel buscando no nada, sino mate por pesar a mí, sino yo no sé qué fue lo que yo creo que estaba loco, yo creo que yo estaba loco y pedí ayuda y en eso estoy. Y tú dices que a ti no te importa, Ay, no, pero no tomo pero pastillas sí ni nada. te duele que la gente te rechace. No, nada, ya me acostumbré a eso. Primero sí, primero desconocía, decía, ¿por qué me está rechazando? Y después entendí por qué me estaba rechazando, porque, no tengo, pues, muchas cosas que me decía sin razón y yo, bueno, le estoy prestando atención y no sabía por qué se pillan. ¿Qué cosas le decían, Giovanni? ¿Por qué la gente decía que lo rechazaba? No me rechazaban, sino que es que me decían, no que es que yo no cabía en ese momento, como en el momento que ellos hacían las cosas, yo no, pues como no le prestaba atención, entonces no estaba ahí, sí pilla, pero siempre estaba solo, retirado, pues nunca le prestaba atención a nada, sí pilla. ¿Al día de hoy se arrepiente de algo? No, y no me arrepiento y sigo normal, o sea, no ha pasado nada, o sea, no me lastimo por allá, ni por acá, ni por aquí, y no le presto atención a nada. O sea, yo me llamo Giovanni, sé eso, o sea, sé que nací en el 97, el 98, tengo 25 años de edad, sí, pilla, y estoy en la cárcel Pedregal Impe, Corpe, es todo lo que sé, weón. No te he perdido la cédula, el estudio no me funcionó, todo lo que hice no me sirvió porque me bazuqué, ¿sí? Entonces terminé en la cana, terminé, ¿no? Siendo una porquería, ¿sí? Y ahorita antes de bajarme tucié, me fumé unos baretos, los socios que llegaron me invitaron ahí, que va, todo bien, la buena chanda, trábese, y bajé y aquí estoy comentando, no hay nada, pues, si póngase algo, me dijo el tombo. Y me vine así como le llaman, pues le sigo, no, sino ahí estoy como estoy, sí pilla. No le presto atención a nada, sí pilla. Se drogó para venir. No, sino que es que no esperamos que usted nos llamara más, ¿sí? No esperamos que usted nos llame, o sea, no esperamos que usted me viera a llamar, ¿sí o no? Entonces los socios me estaban llevando bien, sí pilla, me estaban Claro. invitando. Y eso por desconocidos, sí pilla, porque nos conocemos totalmente, pero yo por aquí hablando bonito de ellos, qué caja, no. Mentiroso yo no, sino enseguida de pronto le cuento, hey, socio, hablé de usted por allí mientras me preguntaba, qué cocho, qué. Oiga, ¿y sabes qué? Sí, Que chimbo una agüita, mi amigo. Ey, ¿sabes que me están secando los labios, mi Ay, amigo? marica, pero acá nosotros no traemos No, nada. imagínate, no, ¿qué vas Te a la hacer? quedo debiendo. Igual ya vamos terminando. ¿Listo? Pero Yo he ya visto que que la gente le toma un juguito, sí, pilla, me invita un juguito, huevón, un juguito de esos claro, marica, pero dulcecitos. es que acá no, Ah, y acá no, ni modo de una agüita, ¿cierto, patrullero? No, no, ni modos. Que no nos dejaron entrar nada. ¿qué hago ahí? Pues Bueno, vámonos, está bien, continuemos. no, No, está vas bien, bueno, bien. no hay nada que ocultar ahí. No ¿Sí hay o qué? No, súper nada. bien. Nada, vas muy Eh, bien, vas muy bien. Giovanni, ¿por qué atacaba solo habitantes de calle? Al- Porque me sentía como ellos, así de esa misma manera, sin alcanzar ninguna lógica, así pilla.
Yo Y, concretamente andaba por ahí viendo, sabes que yo me sentía perdido y ya me no me encontraba los tarros de plástico, ya no me daba para recogerlo en cantidad, ya no me daba para alimentarme, ya no me daba nada, así pilla. Y yo no tenía a quien echarle la culpa, sino voy a otorgar, voy a hacer esto como para un trabajo para mí mismo, los voy a matar, a ver si por eso me vienen un poquito de más para mí, sí pilla. Y así fue, los maté al primero y me llegó la chocolatina, me llegó el reciclaje, me llegó, sabes que fumé bastante bazooka. Y me sentí rico, sí, pilla. Uy, me sentí lleno, sí, pilla. y nunca atacó a una No, persona ¿por qué? Porque diferente. sabía que me iba a regalar un poquitico. Es más, pues como le pedí el agua, la confianza que usted me Claro. puede regalar una agüita, entonces lo trató bien y le estoy contando, sí, pilla. ¿Y Ah, usted cómo se siente acá en la cárcel? ¿Cómo me he sentido? Bien, porque yo sé que no tengo nada, entonces no me puedo sentir molesto. Y de lo que venga, pues les doy un buen uso y si me lo quitan, pues también lo devuelvo, porque sé que no es mío, sí, pilla. Es claro. porque me voy a sentir molesto. Bien, bien, qué bien. ¿Y usted lo volvería a hacer? A matar. Hay veces que sí me dan ganas de matar porque usted lo considera muy bruto, sí pilla, porque aprendí de la vida, de que la vida pues suceden cosas distintas. Y cuando uno aprende de las vidas distintas, entonces uno se ve diferente ante usted, sí pilla. Entonces por eso yo lo veo diferente a usted porque usted ha conocido cosas distintas. Y yo también, sí pilla. Y por aquí me llevan un momento distinguido. Soy alguien más conocido más que ellos, sí pilla, porque conozco cosas diferentes, sí pilla. Y usted también es usted también es una persona diferente en un lugar distinto porque ha conocido cosas diferentes y se viste diferente. Sí, pilla, así luzco bonito para mí y usted luce bonito así para usted, sí, pilla. Claro. Exacto, estamos hablando de la plática común, sí, pilla. Usted Usted, usted se ahorita, alimenta, usted también, yo también. Usted respira, usted sabe, yo también. Usted comenta, usted escucha, ella escucha. Ese man comenta, ese man se prepara. Todos estudiamos, todos sabemos, sí, pilla. Sí, pilla, Alexander, exacto, exacto. Yo le comento lo que usted, sí, pilla. El tombo me cuida, el tombo gana su dinero, hace su oficio, sí, claro. pilla, hace su oficio. Escúcheme, pues, le estoy comentando la verdad. No vino pues a eso. Vea, pues, Sí, el tombo me pregunta, ¿quién es usted? Le he comentado lo que es. Usted viene a sí. preguntarme quién soy. Le voy a comentar quién soy yo. Sí, Eh, pilla, prácticamente le he comentado lo que soy yo, lo que he vivido 25 años de edad. Eso es lo que he recorrido yo. O a Johnny, quién, sí, pilla, ¿quieres agua? exactamente. Yo le vengo a ¿Quieres preguntar agua? claramente. Exacto, Sí, huevón. listo, Bueno, listo. es lo que yo he No, comentado. pero vas muy Aquí me bien. llevan bien. Vas Allá muy usted bien. sabe que usted hace sus Vas muy cosas. bien. El tombo hace sus cosas. Yo también hago mis cosas. Listo. Usted también la suelta. Usted también la traga. Johnny, Sí, pilla. muchas gracias por habernos Bueno, asentado, amigo. muchísimas. Muchas Ey, me dejó gracias. pues que me beba el juguito, pues No, todo bien. obviamente se lo Bueno, debo, está hermano. bien. Igual yo vuelvo, Bueno, hermano. gracias. Por aquí Mil gra- mantengo durmiendo. No, mil Mantengo durmiendo. gracias. Ahí mantiene el espacio, mantiene todo el mundo. Listo. Listo, mil gracias. Johnny. gracias. Está desconectado, está desconectado. O sea, por poquito y se nos viene, ¿no? Sí. A ver, cuenten un poco cómo se sienten. Pues Todo, Bueno, vemos que es un poco como raro, ¿no? Como, creo que en el momento en el que pidió agua, ya era una señal de que ya se estaba desconectando mucho más de lo que venía antes. no, yo ya digamos que eh, he tenido experiencias con gente que consume y también que de pronto tiene alguna enfermedad psiquiátrica. Ya sabía que se estaba saliendo de control, por eso te decía por debajo de la mesa, ya no preguntemos más, por seguridad es mejor terminar. Ya estaba muy desconectado. Eh, y bueno, creo que también es una manera de que no, cuando uno no les da también lo que quieren, nos estaba pidiendo agua, la verdad no nos dejaron entrar nada. Pues nada, se pone así, se sale un poco de control. Nos tocó decirle a Edward, cámara, yo ya le hice señas, vaya por la guardia porque Aunque se la estaba guardia cerrando. estuvo todo el Sí, el tiempo guardia estuvo ahí. custodiando desde la puerta principal, Sí, siempre nos estuvieron cuidando. justo en ese momento se corrió un poco Se y corre un perdió la poquito. visual, pero fue cuestión de segundos, por eso nuestro compañero Edward fue a llamarlo porque él ya se estaba alterando bastante. Eh, en realidad vi un poco que se desorbitó, ustedes lo podrán ver en las imágenes, o sea, los ojos como que ya estaban Esperábamos, muy saltones. yo creo que esperábamos otra entrevista. No sabíamos las condiciones en las que pues, se encuentra Giovanni. Eh, difícil, obviamente, fue apretado, no creíamos que estaba tan acelerado, su estado de salud creo que no es el mejor. Incluso antes de empezar a grabar, nosotros tratamos de hablar con los entrevistados también para que ellos sientan más confianza y puedan contarnos la historia con todos los detalles que debe ser.
Sin embargo, pues lo que sí nos dejó muy claro es que siente que la cárcel es su casa, porque él nunca ha tenido una casa. Pero también esperábamos otro tipo de persona, ¿no? Esperábamos una entrevista de pronto más fluida, con de pronto una persona que tuviera una mayor capacidad para responder las preguntas que teníamos frente a los crímenes que él había cometido en el 2021. Igual nada, son las situaciones, es la vida, es lo que hay. Le agradecemos igual a Giovanni por aceptar la entrevista. No estaban las condiciones él para brindarla, sin embargo, es la vida que le ha tocado. Y bueno, creo yo que veníamos preparados para que pasara todo menos esto. eh, y ya se iba saliendo un poquito de control. Afortunadamente, pues creo que supe cortarlo y finalizar sin que esto pasara a mayores. Sí, totalmente. La experiencia con uno de los mayores asesinos seriales y con enfermos psiquiátricos creo que es muy evidente. Y pues respecto a mí, nunca he entrevistado una persona de estas condiciones mentales. Entonces sí fue todo un reto. ¿Miedo, Mitch? ¿Cómo? ¿Miedo? ¿Sentiste miedo al final? Estoy temblando. ¿Kevin sintió miedo? La verdad, Porque es que yo vi que me hiciste una seña, pero yo por eso no reaccioné. sí, yo te hice la señal. Pues ahí Ahí se está el ve micrófono, háblale al micrófono. ahí se ve que pues yo salgo por el guardia, pero tenías miedo de tu integridad, de la integridad de Michelle, de la integridad del equipo, tenías miedo, se notaba, ¿no? Yo he estado con varios privados de la libertad. La verdad, nunca uno se había salido tanto así. Con Garavito tuve algo parecido, pero no a ese nivel. Pero la verdad, sí, acá hay mujeres, nos están acompañando. Y me sentí un poco de temor por ellas, la verdad, porque digamos que entre hombres, si hubiéramos estado en un equipo de hombres, quizás lo podemos someternos, Reducir, podemos reducir. reducir, pero sí estaba un poquito nervioso de que en cualquier momento, digamos, se abalanzara o tratara de atacarnos. Y por eso sí, yo ya venía desde hace rato haciéndole por debajo de la mesa a Michelle que acabáramos la entrevista, porque ya lo vi en sus ojos, ya está desorbitado, él ya estaba delirando, digamos, un poco, y por eso sí sentí la necesidad, porque precisamente el guardia siempre estuvo muy pendiente, pero volteé a mirar hacia allá y ahí fue cuando él ya se exaltó totalmente. El guardia igual siempre estuvo ahí muy pendiente, entonces como no estaba mirando lo que estaba pasando, por eso ya me vi la necesidad de decirte a ti, hey, ve por el guardia ya, dale señas que ya se acabó la No, y entrevista. acá un segundo es sumamente importante. Sí, acá cualquier segundo cuenta, si uno no reacciona rápido, se puede salir de control y la verdad no es la idea. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda las cárceles en Colombia para entrar y lo que menos queremos es que termine, digamos, en un problema para los funcionarios o para nosotros. Espero que también las personas que nos están viendo puedan aprender de esta historia, ¿no? Puedan ver, incluso los jóvenes, esto también es una historia que lleva a darnos cuenta en qué termina el consumo de drogas. Y lastimosamente él no es consciente del daño que hizo, él no es consciente que aunque también eran habitantes de calle, eran personas y pues también tienen derechos como ustedes y como nosotros. Y no se arrepiente, pero lo más impactante es que él lo volvería a hacer sin ningún problema. Sí, igual creo que está en una situación que está desconectado de la realidad y ahí digamos que nuestro trabajo era venir, preguntarle, de ninguna manera lo vamos a juzgar, está en una condición bastante compleja, está desconectado de la realidad y bueno, queríamos traerles una Una entrevista conducta. donde pudiéramos analizar una conducta, porque Giovanni es considerado un asesino serial. Eh, pero bueno, creo que hicimos lo que más pudimos y creo que es importante pues sacar conclusiones y es que eh, la droga, enfermedades digamos no muy bien tratadas pues terminan en esto, ¿no? Terminan en esto y agradecerle al IMPEC, nos dio nos abrió las puertas, nos han tratado muy bien y nos garantizó pues la La seguridad. seguridad, la seguridad porque la verdad que Giovanni muchos me juzgarán por lo que voy a decir, pero no se le puede señalar.
no se le puede señalar porque la verdad no está consciente de lo que está haciendo y lamentable no haber podido tener una conversación fluida. Y lógica también, en cierto modo. Sí, yo creo que trataba de conectar, lo intentó al principio, venía muy acelerado. eh, y bueno, pues acá nos termina también diciendo que venía bajo las sustancias también alucinógenas, entonces bajo esos efectos es muy complejo. Igual, si en algún momento él ve esto, si en algún momento las personas que lo conocen o comparten con él ven esto, agradecerle a él eh, y creemos que, nada, queríamos venir precisamente a eso, a escucharlo, no A a conocerlo juzgarlo. también, a darle un rostro a ese personaje un poco escalofriante que se pintan en diferentes columnas de medios de comunicación, porque no teníamos un rostro claro, ni una personalidad, ni una identidad, no había nada, ningún rastro de él respecto a su presencia, a su aspecto físico, entonces ya lo tienen, ya lo conocemos, ya sabemos quién es, pero acá también es un llamado a que en las calles pueden haber miles como él. Entonces, esto pues también nos deja una reflexión como sociedad y quisiera contarles que lo que tú decías que él es considerado un asesino serial es porque pues vemos que en pocas horas cometió los crímenes por los que es acusado. Se calcula que en 238 horas Giovanni acabó con la vida de más de 8 Él personas. dice que son 8, pero por lo que nosotros nos hemos documentado son 5. La verdad que eh, vamos a seguir contándoles historias, vamos a seguir entrando a las cárceles para escuchar a la gente y la verdad queremos ser muy sinceros y también que ustedes entiendan que nuestro trabajo no es venir a juzgar a nadie, que nuestro trabajo no es venir a señalar a nadie, que nuestro trabajo no es venir a colocarle una vara para medir eh, quién es malo y quién es bueno. Nuestro trabajo es venir a analizar, nuestro trabajo es venir a preguntar, nuestro trabajo es sacar un material para que los que sí saben de esto, los expertos en la ciencia forense, en la criminalística, en la perfilación criminal, puedan seguir avanzando en estos estudios y podamos cada día evitar pues más casos así. Sí, igual creo que nosotros tuvimos una sesión para organizar las preguntas, para ver de qué manera le preguntábamos. Si se dan cuenta, casi siempre cuando entrevistamos, yo hablo muy a un volumen muy bajo, muy normal, pero esta vez sí tuve que incluso proyectar más la voz para ganar su atención, porque si le preguntaba de una manera muy baja, él simplemente me ignoraba. Y la conexión era con Kevin. Él a mí nunca me miró, o sea, yo le preguntaba, medio me miraba y le respondía a él. Entonces, de pronto no sé si en algún momento se sintió intimidado por las mujeres que estábamos aquí presentes, de pronto no tuvo alguna buena experiencia con las mujeres también. Sí, yo creo que el trato que le daba a su madre, hemos visto en otros casos que personas que han recibido mucho maltrato de parte de una figura materna tienen una dificultad para digamos, tener conexión con la figura femenina, ¿no? En este caso, pues eso vimos con Giovanni. Pues nada, creo que nos dejó sorprendidos, no, Sí. no era la entrevista que planteábamos, él aceptó la entrevista y bueno, pues como nosotros enviamos una solicitud, creímos que él estaba en sus plenas facultades pues de haber leído y haber entendido de qué se trataba esto, pues creemos que no, creemos que no, pero bueno, se Igual intentó. Igual, la verdad, en serio decidimos grabar este capítulo porque él llegó muy amable, muy sonriente, porque él incluso llegó hablando de una vez de su historia, aceptando lo que había cometido, entonces pues no vimos ningún riesgo y pues decidimos seguir adelante. Lo que más me sorprende es que en serio en un segundo cambió todo. No sé si hubo alguna palabra, algún gesto, algo en el entorno que de un momento a otro detonó Él me estaba mirando mucho a los ojos y la verdad que lo pueden ver en la grabación. Yo decidí también mirarlo a los ojos, sostenerle la la mirada. mirada. No sé si él lo sintió como un reto, pero la verdad no era, yo no estaba en esa posición de retarlo ni nada por el estilo. Pero siento que cuando me quedé mirándolo totalmente a los ojos, él se quedó mirándome y ahí estalló. Pero bueno, nomás quería era darle la seguridad a él que yo estaba prestándole atención,
que Incluso, lo respetaba y creo que pudo de pronto haber sido también eso. incluso también ahorita ya un poco más calmada y recordando, siento que también pudo haber sido la pregunta cuando yo le dije que si lo volvería a hacer, que si volvería a matar a alguien. De pronto Ahí eso lo también como desencajó. que empezó así a mirar para todos lados. Sí, igual déjenos sus conclusiones, ustedes lo que pueden percibir, déjenoslo aquí en el comentario, qué piensan de lo que acabó de pasar. Y bueno, nada, la verdad, muy agradecidos con ustedes, esto lo hacemos para ustedes y con ustedes. Bueno, pues nada, agradecerles por conectarse con este capítulo. La verdad que hicimos un gran esfuerzo para lograr esta entrevista, es inédita. Giovanni no había sido entrevistado, nos estaba comentando antes de la entrevista, la verdad que bajó mucho más tranquilo, estaba hablando bien, por eso decidimos grabar, porque estaba hablándonos fluidamente, No vimos ningún riesgo. se notaba que estaba acuerdo. Lo intentamos, le agradecemos su tiempo, pero bueno, pasado el tiempo como que se fue desconectando él de la realidad y bueno, afortunadamente no se salió de casillas totalmente y no nos agredió. Y bueno, es todo lo que hacemos por llevar un capítulo, la verdad que bastante interesante y eso es lo que queremos lograr cada día en Conducta Delictiva, que ustedes puedan conocer realmente las conductas del ser humano Que y desdibujemos un poco los cuentos, ¿no? Que nos pintan a los asesinos seriales de una manera, pero acá se los traemos para que también nosotros podamos analizar, y esto también es una pieza muy importante para la ciencia. claro, muchas veces lo que dices tú es muy cierto. Cada vez que hablamos de asesinos seriales, creemos que son gente muy sofisticada, muy intelectual, con un coeficiente muy alto, y vemos que realmente no es así. No es así. Hay personas que se salen de ese estándar, como el caso de Giovanni, y la verdad que lo que pudimos analizar es que un muchacho que no era ni siquiera consciente si la persona que lo crió verdaderamente era su madre o no era su madre. Eh, y bueno, por lo que nos pudo contar, como que no recibía un gran trato y todo esto desencadena pues en una persona que realmente pues terminó haciendo mucho daño y que lamentablemente y lo que vimos es que no es consciente y no es consciente porque no porque no lo quiera negar o porque lo quiera encubrir, sino simplemente porque su Tiene condición una mental condición psiquiátrica, no le da claro. para entender. Y bueno, yo creo que mucha gente estaba esperando que algún día Giovanni hablara y lo logramos, quizás no como quisiéramos, pero eso es lo que hay y acá está. Sí, vale aclarar que decidimos hacer esta entrevista porque consideramos importante aportar desde nuestra profesión al estudio de estas personas. También es una manera de prevenir, de ayudar, de disminuir los crímenes, así sea, pues de este tipo. Entonces, nada, agradecerles por estar acá, por conectarse con nosotros cada semana, por ver todas nuestras historias. A las personas que no se han suscrito a nuestro canal, vayan a darle la campana, síganos en nuestras redes sociales porque vienen historias que les van a interesar muchísimo. Y recuerden que estamos en todas las plataformas de audio, esto es Conducta Delictiva.